Ya es bastante frecuente aquí en nuestro medio, endémicamente. Se caracteriza por una herencia autosómica recesiva y la alteración va a ser en el gen de la betaglobina del cromosoma 11. ¿Sí? En este caso, el ácido glutámico va a ser sustituido por la valina en la posición 6 de la betaglobina. O sea, esto es lo que es la definición estructural de todo lo que va a ocasionar la anemia falciforme. O sea que por este simple cambio ocurre todo lo que el paciente va a presentar. Y ya esto nos lo adelantamos hace un momento. O sea, aquí el riesgo, o sea, un paciente portador no va a tener mayor problema. El problema es cuando dos portadores adultos se junten, y de hecho pues debe ser un examen obligatorio y aunque no se casen, pero para saber pues cuál es el riesgo que pudiera tener, porque el 25% de esa descendencia va a ser normal totalmente, 50% portadora, pero 25% va a ser entonces falsémica, y ahí es donde va a tener problemas el menor. Esta hemoglobina es insoluble, entonces hay pruebas, o sea, lo ideal es pedir una, porque hoy en día parece mentira, pero todavía, hoy en día, un bebé es portador, es lo que más vemos, porque con el tamizaje ya se detectó si era falsémico. Y tú le preguntas a los papás cuál es su electroforesis, y ellos no saben, ni siquiera saben que eran portadores. Entonces, eso es lo que es realmente peligroso. Entonces, mejor es pedir de lleno una electroforesis. Hay otro examen que se llama solubilidad de la hemoglobina. Pero si te ponen insoluble, realmente insoluble puede ser portador, puede ser falsémico, o sea, eso es algo muy inespecífico. Pero electroforesis sí te va a decir si es AS, si es SS, si es SC o la distinta combinación. Ya dijimos que en menores de 6 meses falsémico, o sea, FS, que es lo que va a ser. Las manifestaciones clínicas van a ser pocas, o sea, no va a ser el típico paciente que ya va a tener sintomatología aguda. Quizás puede tener estos pacientes ictericia. Los pacientes pueden debutar con ictericia, los que son falsémicos, en sus primeros días de vida. Ellos van entonces a tener diversas crisis o tipos de crisis, como las vasooclusivas o dolorosas, que son las más comunes y lo que vemos más frecuentemente en cuarta urgencia, las hemolíticas o por secuela. Y aquí hay algunas de las manifestaciones clínicas de las hemolíticas: anemia crónica, ictericia, crisis aplásica, colelitiasis, retraso del crecimiento, retraso a la maduración sexual. De las oclusivas, dolor, asplenia, o sea, el vaso no funciona en forma adecuada, secuestro esplénico, síndrome torácico, enfermedad cerebrovascular, priapismo, es decir, que va a haber episodios de erección persistente en los varones, nefropatías, necrosis avascular por hipooxigenación. La sangre es más viscosa, por consiguiente va a haber hipoxigenación en diversos tejidos, incluyendo uno de los puntos principales son la cabeza del fémur. Entonces, estos pacientes en cadera van a hacer dolores aquí a este nivel con necrosis, ¿verdad? Porque si la oxigenación es sostenida, puede haber necrosis. Colelitiasis en pediatría es infrecuente. O sea, las patologías asociadas a colelitiasis o son estos, anemia falciforme, o son pacientes con problemas de obesidad que también pueden tener colelitiasis. O sea, pero no es una patología frecuente como en adultos, que eso es el pan de cada día también, ¿verdad? Las formas de hemoglobinopatía, ya esto lo vimos. Siempre tiene que haber una cadena A para que el paciente esté como que sea protegido, que es el heterocigoto, el portador asintomático. El SS ya es un paciente homocigótico,
A veces hay combinaciones de S-talasemia o hay una hemoglobina que se llama C. ¿Sí? Porque no solamente está la A y la S, también hay otras como la C. Pero que si aquí este paciente hubiera sido AC, se comporta parecido a un paciente portador de anemia falciforme. Pero si es SC, ya se comporta como un paciente falsémico. ¿Sí? Las crisis pues, vasoclusivas, que son las dolorosas, las de secuestro esplénico, las aplásicas, o sea que hay una total disminución de la producción, o las hiperhomolíticas. Las vasoclusivas era lo que le decía, producto de esa sostenibilidad en la disminución de oxígeno a diversos tejidos, como por ejemplo la cabeza del fémur, a quien puede haber entonces dolor crónico que conlleva entonces posteriormente a necrosis. Y estos pacientes entonces usted ve que tienden a cojear, no sé si han visto adultos falsémicos que a veces cojean, van a tener afección, como le dije, a nivel de cualquier órgano. Las crisis dolorosas severas deben de ser atendidas en menos de 4 horas. Si este paciente tiene 3 o más crisis al año, se considera que tiene una enfermedad falciforme severa. ¿Okay? Puede ser por diversos motivos, puede ser que la patología en sí en él sea severa, o puede ser un paciente que no tiene un control adecuado o que no sigue las recomendaciones en cuanto a los medicamentos, los antibióticos, la vacunación, etc. Ahora, dolor en un paciente falsémico no es siempre sinónimo de vasococlusión. Dolor no siempre es sinónimo, o sea, hay que evaluar, porque este paciente, igual que cualquier otro paciente, puede tener una apendicitis aguda, puede tener cualquier otra manifestación. Entonces no nos centremos, el falsémico tiene dolor, es una crisis vasoclusiva sin ni siquiera tocar. O sea, hay que evaluar, porque puede tener otras patologías que podemos tener cualquier persona, ¿sí? Claro que estos pacientes, por su condición y sobre todo cuando son ya niños más grandecitos, adolescentes, ya son pacientes que definitivamente deben de ser también evaluados por salud mental, porque esto de estar yendo a cada rato al médico que te puye, que el dolor, que la venusal, que es lo inherente a cualquier patología crónica, ¿no? Entonces ya esto se encarga pues a nivel de enfermería, atención primaria. Acceso a medicamentos es otro de los problemas, porque estos pacientes con patologías dolorosas, no solamente los falsémicos, en general, pacientes que tienen problemas articulares, adultos, niños, o sea, que se acostumbran a que tienen que tomar medicamentos para el dolor. Estos medicamentos también pueden producir algún tipo de adicción. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar ojo, porque hay pacientes que no es infrecuente, que ya saben que voy al cuarto de urgencia y me ponen morfina, me ponen Demerol, me ponen esto, me ponen lo otro. Entonces es como una adicción. Entonces uno tiene que ver racionalmente la frecuencia con que el paciente está viniendo, si de verdad tiene este dolor o no, ¿ok? Porque uno va de menos a más. O sea, uno empieza con un Demerol, uno empieza con acetaminofén con codeína, pero ya la codeína puede producir adicción, ¿sí? Porque es un opioide, ¿verdad? Entonces, a veces estos medicamentos del dolor en forma crónica pueden, el tramadol, todas estas cosas, o sea, pueden producir algún tipo de adicción en el paciente. Las crisis entonces las vamos a clasificar en leve, moderada o severa. En las leves puede ser que no haya fiebre ni disnea, y el manejo es básico, domiciliario, hidratación oral intensa, acetaminofén por dolor, o AINES, ¿verdad? Como diclofenaco. Si el paciente tiene insuficiencia renal, no usar ibuprofeno. Si son moderadas, si no mejora en 1 a 2 horas, ya uno considera que puede ser moderada. Aquí sí podemos utilizar algo para el dolor un poco más fuerte, como un acetaminofén con codeína. Y los medicamentos se deben de continuar hasta 48 horas después de suspender el dolor.
Pero si ya son severas, entonces ya este paciente amerita una hidratación parenteral. O sea que en una severa no le vamos a dar hidratación oral. ¿Sí? O sea, ya es un paciente que hay que canalizarlo, hay que hiperhidratarlo con diversas soluciones dependiendo si hay hipovolemia o no. Y aquí sí entonces recurrimos a lo que es la morfina, ¿verdad? Que ya es un analgésico ya más potente, y monitorización, ¿no?, de su frecuencia respiratoria, porque esto puede ser un depresor de la respiración. En urgencias, pues vamos a usar diversos analgésicos dependiendo, o medicamentos para el dolor, dependiendo del tipo de crisis que tenga. Como ya dijimos, hay que descartar otras cosas. Recordemos que estos pacientes van a tener necrosis avascular de ciertos huesos, entonces puede tener alguna fragilidad, puede tener alguna fractura, puede tener, como cualquier paciente, un abdomen agudo. Entonces no etiquetemos, ¿verdad? Esto es uno de los mensajes, que el paciente falsémico viene con dolor, acuéstelo, pone venoclisis, pone un tal o tal fuerza y no siquiera lo ha revisado. O sea, hay que revisarlo específicamente. Las crisis de secuestro esplénico, el paciente va a tener esplenomegalia por atrape eritrocito. Más frecuente en este grupo etario, lactantes de 5 a 24 meses. El paciente va a tener una disminución importante de los valores de hemoglobina, náuseas, vómitos. Bueno, si es severo puede haber shock hipovolémico. Esta es la imagen, o sea, uno va a ver una distensión abdominal importante debido a la esplenomegalia. Estamos hablando de secuestro esplénico, ¿sí? O sea, aumento del tamaño del vaso, hipocondrio izquierdo. Palidez, decaimiento, disminución de la hemoglobina en 2 gramos, es una urgencia hematológica. Pero también, y el manejo es hidratación, transfusión, y si es recurrente, entonces considerar una esplenectomía. Por eso uno ve que en estos pacientes a veces profilácticamente se les hace esplenectomía, ¿verdad? Porque hacen secuestros esplénicos recurrentes. Pero también puede haber secuestro hepático, que es a nivel del hígado, o sea, hipocondrio derecho, con hepatomegalia, hiperbilirrubinemia, alteración de pruebas hepáticas y reticulocitos. Otra de las afecciones un poco más severas de estos pacientes son la enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Aunque sean pacientes en etapas pediátricas, por el mismo tema de la viscosidad de la sangre y que va a producir una disminución de la oxigenación tisular. En este caso puede afectar a nivel cerebral. Y entonces pueden haber desde ataques transitorios en los cuales recupera toda la función en menos de 24 horas, o uno que se llama reversible, que va a recuperar de la función después de 24 o hasta 72 horas, o ya el EBC o enfermedad vascular cerebral completa, en la cual el paciente va a tener lesiones permanentes, o sea, lesiones de hemiparesia, de afasia y de todo lo que uno ve en un derrame en un paciente adulto, ¿sí? Esto es una complicación, por supuesto, grave. Se ve en un 5 al 10% de los pacientes falsémicos. Lo más común son isquemias, ¿verdad? Isquemias, o sea, el primer grupo, transitoria, del 70 al 80%. Y ya hablamos de las complicaciones, ¿no? Hemiparesia, déficit sensorial, focal, afasia, convulsiones. Estos pacientes ameritan transfusiones crónicas. En algunos casos se les hace exsanguino transfusión, que es como un recambio de la sangre, para disminuir el porcentaje de la hemoglobina S, ¿sí? Hasta por debajo del 30%. O hay algunos agentes nuevos como la hidroxiurea, bueno, no tan nuevo, pero que también induce la formación de hemoglobina fetal para disminuir la S, ¿no? Y ya en casos más severos, trasplante de médula ósea. O sea, todo aquí lo importante es el control del paciente. El adolescente es un paciente como cualquier enfermedad crónica, digo, no adolescente, adulto, uno hace una negación de la enfermedad. Entonces, si tienen una hipertensión, una diabetes, es difícil que el paciente se sostenga, y sobre todo si es joven,
en los cuales tú quieres ir a una fiesta, debes evitar los conglomerados, quieren fumar, quieren tomar bebidas alcohólicas, entonces todo esto contribuye a la disminución de la sobrevida. Pero si el paciente se cuida bien y todo lo demás, puede tener una sobrevida mayor en el caso de anemia falciforme. Entonces, esto era lo que les traía con anemia falciforme, generalidades, o sea,